fue el mayor asalto mecanizado de Rusia en el otoño. El 27 de octubre de 2025, unos 29 vehículos blindados avanzaron hacia las aldeas ucranianas de Shakova y Volodymyrivka, en una operación de ruptura esperada por Moscú. Cerca de la ciudad clave de Dobropilia, en Donetsk, las fuerzas rusas avanzaron hacia dos aldeas en un asalto de más de 6 horas. Pero en lugar de una victoria arduamente conseguida, el esfuerzo se convirtió en otro símbolo más de la disminución de la efectividad militar de Rusia y su desesperación estratégica. La mayor ofensiva rusa del otoño se volvió 6 horas de infierno, sin resultados al final. El asalto comenzó en las primeras horas de la mañana, con los estrategas rusos aprovechando la densa niebla y el terreno húmedo, con la esperanza de dificultar las operaciones de drones ucranianos y limitar la detección aérea. Los comandantes rusos desplegaron sus fuerzas en un patrón poco convencional, con pequeños grupos dispersos de 4 o 5 vehículos cada uno, avanzando en horarios escalonados. Anteriormente, como señalaron algunos comandantes ucranianos, esta táctica era empleada por Rusia únicamente para avances de infantería y no para ofensivas de infantería mecanizada y vehículos. Aparentemente, Rusia había decidido intentar algo nuevo y más adaptable en sus ofensivas, adecuado para un ataque relativamente grande, pero los defensores ucranianos estaban preparados. El primer cuerpo de la Guardia Nacional Azov y las brigadas 33ª y 93ª del ejército se prepararon ampliamente para los asaltos en la zona, incluyendo la posibilidad de un uso más amplio de vehículos como fuerzas de primera línea. Obstáculos de ingeniería preposicionados, campos minados cuidadosamente colocados y zonas de control de fuego coordinadas convirtieron el campo de batalla en una prueba para la artillería rusa. Las unidades de artillería ucranianas y los operadores de drones cooperaron sin problemas para destruir sistemáticamente vehículo tras vehículo, mientras las fuerzas rusas intentaban penetrar las líneas defensivas. Los resultados fueron catastróficos para Moscú. Después de más de 6 horas de combate sostenido, ni una sola unidad rusa logró su objetivo. Las fuerzas ucranianas repelieron todo el asalto, infligiendo algunas de las pérdidas diarias más significativas a un ejército que ya está perdiendo personal y equipo a un ritmo insostenible. Los 29 vehículos blindados que simbolizaban el poder ruso en otoño fueron destruidos, dañados o forzados a retirarse con la infantería de apoyo. Drones vista en primera persona y bombarderos ucranianos los persiguieron al intentar establecerse en los bosques cerca de las aldeas objetivo. Tanto Azov como la 33ª mecanizada publicaron videos en Telegram con imágenes claras de drones desmantelando las posiciones rusas una por una. Algunos de los videos muestran claramente las huellas rusas a través de los campos embarrados mientras están rodeados por drones ucranianos. A menudo, las grabaciones de drones se cortan repentinamente, señalando una detonación exitosa que daña el tanque y dispersa metralla cerca. Cabe destacar que la mayoría de los vehículos no parecen ser tanques, sino vehículos de apoyo a la infantería. Esto sugiere que Rusia se ha quedado gradualmente sin tanques de batalla principales, su fuerza principal en la invasión. La ofensiva no fue un hecho aislado, sino otro indicio de que Rusia pierde impulso durante el año. 2 semanas antes, el 13 de octubre, las fuerzas rusas intentaron un asalto similar en la misma zona, perdiendo 9 vehículos de combate de infantería, 4 MTLB, 3 tanques y 3 motocicletas. Que Rusia volviera al mismo campo de batalla con tácticas apenas cambiadas muestra la rigidez de su planificación militar y las severas limitaciones que ahora restringen sus capacidades operativas. El enfoque de infiltrar pequeñas unidades marcó un cambio respecto a los asaltos masivos de blindados, pero su ejecución mostró debilidades clave en las operaciones combinadas rusas. Las fuerzas rusas aumentaron el uso de tanques en la operación, mostrando un retorno a la guerra blindada tras meses de asaltos de infantería costosos. Los vehículos utilizaron la malla antidrones, una armadura tipo jaula soldada rudimentariamente en tanques y vehículos de combate de infantería, para intentar contrarrestar la superioridad de drones de Ucrania. Las jaulas antidrones pueden reducir un poco la vulnerabilidad de los tanques antidrones, pero resultaron en gran parte ineficaces contra los drones cazadores asesinos ucranianos que han perfeccionado sus tácticas en 3 años y medio de combate. El plan ruso era avanzar en pequeños grupos por varias rutas para dividir las defensas ucranianas y que las fuerzas posteriores aprovecharan cualquier avance. En teoría, este enfoque tenía sentido, evitando un solo objetivo grande para la artillería y drones ucranianos. Los comandantes rusos buscaban que los ataques simultáneos confundieran y abrumaran a los defensores. En la práctica, las fuerzas ucranianas demostraron por qué esta táctica estaba condenada desde el inicio. La 33ª Brigada Mecanizada Independiente reportó 6 vehículos rusos acercándose a Volodymyrivka en la mañana, equivalentes a más del 20% de la fuerza invasora, combinando vigilancia óptica y drones,
Las fuerzas ucranianas rastreaban casi todos los movimientos rusos desde que salían de sus zonas de despliegue. Cuando estos vehículos rusos intentaron desplegar infantería en los bosques cerca del pueblo, fueron atacados por fuego de artillería coordinado y drones. Esta táctica solo siguió el patrón de pérdidas iniciado a finales de agosto, cuando Ucrania lanzó su contraofensiva y recuperó más de una docena de pueblos. Para evitar más bajas, las fuerzas rusas usaban tácticas de infiltración de pequeñas unidades, con algunos que, según se informa, lograron entrar en los límites de la ciudad de Pokrovsk, que se considera un objetivo crucial en la región. Este cambio de Rusia a tácticas mecanizadas de pequeñas unidades genera nuevos problemas, como muestra este ataque. Si bien desplegar unidades más pequeñas puede hacerlas menos vulnerables a los ataques masivos de artillería, también significa que a cada grupo le faltaba el poder de combate necesario para superar posiciones defensivas preparadas. Los defensores ucranianos podían derrotar cada pequeño asalto individualmente, convirtiendo lo que se suponía que sería presión simultánea desde múltiples direcciones en una serie de enfrentamientos aislados. Con estos nuevos términos, Ucrania podía elegir objetivos, mientras los soldados rusos seguían buscando posiciones ventajosas en campos áridos o bosques vigilados. También hay un problema importante que debemos analizar. El ataque incluía 29 vehículos y aún así se consideró una concentración de poder relevante para 2025. Esta ofensiva, la mayor de la temporada, muestra cuánto han caído las capacidades rusas. En el verano de 2024, la ofensiva rusa cerca de Pokrovsk solía tener 2 asaltos, con 98 vehículos del 12 al 19 de septiembre, respaldados por artillería y apoyo aéreo. Un informe, citado por Times Radio, reportaba más de 100 vehículos perdidos por semana en la zona un año antes. Cuando solo 29 vehículos se consideran una operación importante y esa fuerza logra poco, es claro que Rusia pierde impulso. El asalto también puso en evidencia la continua incapacidad de Rusia para integrar de manera efectiva el poder aéreo con las operaciones terrestres. A pesar de la supuesta superioridad aérea de Rusia sobre el papel, los defensores ucranianos reportaron un apoyo aéreo mínimo para las fuerzas atacantes. Los aviones rusos de ala fija han estado en gran parte ausentes del campo de batalla debido a la defensa aérea de Ucrania y las grandes pérdidas sufridas en 3 años y medio de combate. Los ataques con bombas planeadoras, tan devastadores en 2024 y supuestamente mejorados hasta agosto, estuvieron notablemente ausentes esta vez, lo que sugiere ya sea escasez de municiones, problemas con los sistemas de lanzamiento o simplemente el reconocimiento de que las defensas aéreas ucranianas alrededor de Dobropilia se volvieron demasiado formidables para arriesgar aviones valiosos. Ucrania atrajo a las fuerzas rusas a zonas de aniquilación planificadas. Los campos de minas forzaron a los vehículos rusos a entrar en corredores estrechos, siendo blancos fáciles para misiles antitanque y drones vista en primera persona. El fuego de artillería se coordinó para impedir que las fuerzas rusas se consolidaran o establecieran posiciones de apoyo. Y cuando la infantería rusa descendía de sus vehículos, los operadores de drones ucranianos esperaban esos momentos exactos para atacar, cazando a individuos y pequeños grupos a través de franjas boscosas con drones bombarderos y sistemas vista en primera persona. El resultado fue defensa perfecta. Ninguna unidad rusa logró establecerse ni en Shikova ni en Volodymyrivka. El asalto terminó sin avances territoriales ni beneficios operativos que compensaran las grandes pérdidas humanas y materiales. Es poco probable que este sea el último ataque en la zona, y la frecuencia de estas estrategias ineficaces podría aumentar hacia finales de 2025. Rusia sigue enviando fuerzas a este sector a pesar de los repetidos fracasos catastróficos, porque Pokrovsk se ha convertido en uno de los principales centros estratégicos para las defensas ucranianas y une los esfuerzos del país en la región. Su caída sería un desastre estratégico que podría cambiar la guerra, justo lo que esperan los rusos. Pokrovsk está en la intersección de rutas de suministro clave y tiene uno de los principales centros ferroviarios del este de Ucrania. Cada posición defensiva ucraniana en gran parte del Oblast de Donetsk depende de los suministros que llegan por Pokrovsk, la red de transporte, municiones, combustible, refuerzos, medicinas, comida y todo lo necesario para que las fuerzas ucranianas sigan luchando en el este pasan por este importante nodo logístico. Si Rusia llegara a capturar Pokrovsk, podría abrir todo el frente de Donetsk. Si Rusia toma la ciudad, las tropas ucranianas al este probablemente sufrirán falta de suministros. Ucrania perdería la capacidad de reforzar zonas amenazadas por carretera y tren, quedando sin apoyo. Como resultado, las fuerzas ucranianas podrían verse obligadas a retirarse mientras combaten, dejando atrás posiciones bien fortificadas que Rusia luchó arduamente por tomar.
Ucrania tendría que crear otra línea defensiva más al oeste y perder cientos de millas cuadradas. No fue por ataques enemigos, sino por su incapacidad de reabastecerse. Sin embargo, hay más en juego que la logística militar. La toma de Pokrov impulsaría el objetivo de Vladimir Putin de controlar todo el óblast de Donetsk. Desde el inicio de la invasión, Moscú ha presentado sus objetivos como liberar a Ucrania de influencias occidentales y tendencias fascistas. Al no capturar el objetivo general en Ucrania, se consideró la región del Donbass como un plan alternativo. La región fue seleccionada por la alta concentración de ucranianos rusoparlantes, lo que la propaganda rusa usó para justificar su liberación de la supuesta tiranía ucraniana. Por ello, los planes rusos se centraron en controlar los límites administrativos de Donetsk y Lugansk. Actualmente, Rusia controla solo partes de Donetsk. Cada mapa que muestra una ocupación incompleta le recuerda a Putin que su operación militar especial no ha cumplido ni sus objetivos básicos declarados. Esto genera gran presión política en el liderazgo ruso. Putin ha ligado la legitimidad de su régimen al triunfo en Ucrania. Necesita desesperadamente algo que mostrar al pueblo ruso como éxito. El control total de Donetsk permitiría a los propagandistas rusos decir que la misión está cumplida y que Rusia logró desnazificar y desmilitarizar el Donbass. Sin importar el precio catastrófico que se haya pagado, la dimensión económica es igualmente importante. Donetsk Oblast, a pesar de la devastación de la guerra, todavía contiene valiosa infraestructura industrial, tierras agrícolas y recursos minerales. La región producía carbón, acero y químicos vitales para la economía de Ucrania. Aunque mucha de esta infraestructura fue dañada o destruida, controlar el territorio daría a Rusia acceso a lo que queda y opción de reconstruir después. Negar estos recursos a Ucrania favorece la estrategia rusa de debilitar su economía y su viabilidad como Estado independiente a largo plazo. También hay un cálculo geopolítico en juego, porque los planificadores militares rusos entienden que el tiempo no está de su lado. Cada mes que continúa la guerra es otro mes de declive económico para Rusia, otro mes de bajas que no pueden ser reemplazadas fácilmente. Un mes más para Ucrania y Volodymyr Zelensky para crear nuevas armas o recibir apoyo de la OTAN, que se muestra más confiada. El liderazgo militar ruso parece creer que si logran capturar Pokrovsky y completar la ocupación de Donetsk antes de que sus capacidades ofensivas colapsen por completo, podrán forzar a Ucrania a negociar desde una posición de relativa fuerza. Esto se respalda en que la mayoría de las propuestas de Donald Trump para crear un conflicto congelado sugieren hacerlo sobre las líneas de batalla actuales, sin forzar reparaciones ni la retirada rusa. Si logra controlar Donetsk tras un alto el fuego avalado por la OTAN, Putin podría proclamar la victoria, asegurar territorios disputados y evitar consecuencias internas por la economía y la pérdida de confianza en el gobierno. Esto explica por qué Rusia sigue atacando el corredor Pokrovsk-Dobropilia a pesar de las terribles pérdidas. Desde la perspectiva del Kremlin, no hay una alternativa aceptable a continuar los ataques. Abandonar la ofensiva significaría admitir que Rusia ni siquiera puede lograr sus objetivos territoriales reducidos. Los comandantes rusos probablemente saben que los ataques fracasarán y perderán la mayoría o todas las unidades y equipo, o verse obligados a retirarse, cojeando y sangrando, figurada o literalmente, hasta poder lanzar otra ofensiva en otoño. Semanas después, saben que Putin exige avances. El liderazgo político espera que Donetsk caiga, y que el no lograr al menos algún avance podría tener consecuencias que terminen con la carrera o la vida de los oficiales militares rusos. Los defensores ucranianos comprenden bien por qué luchan. Pokrovsk tiene el terreno ideal para ser defendido con drones y artillería. Está compuesto principalmente de campos abiertos y tierras de cultivo, con poco o ningún espacio para crear fortificaciones improvisadas o lugares para esconderse. Esto se acentúa en otoño y primavera, cuando la lluvia o el deshielo generan más lodo, ralentizando la infantería y vehículos. Las estaciones militares adicionales en Dobropilia permiten que los dos asentamientos se protejan eficazmente entre sí a distancia. La infraestructura vial y ferroviaria existente, por su parte, permite un flujo constante de suministros desde el resto del país. El terreno favorece a la infantería mecanizada, pero los cuellos de botellas cerca de la ciudad generan condiciones similares, como muestran los mapas diarios. Aunque Pokrovsk está rodeada por 3 lados, pocos ataques ofensivos han llegado a menos de unos kilómetros de la ciudad. El control ucraniano del noroeste frena notablemente el avance ruso. Mientras la ciudad misma se mantenga en pie, Ucrania puede mantener bajo control a las fuerzas rusas que se aproximan, porque tan pronto como los rusos entren y capturen la ciudad por completo, esas mismas condiciones harán que una contraofensiva ucraniana sea mucho más difícil de lograr.
El aumento en el uso de tanques rusos en esta operación es un cambio táctico potencialmente significativo, sin embargo, uno que podría significar problemas para cualquiera de los dos bandos del conflicto. Del 20 al 25 de octubre, las fuerzas rusas realizaron 41 asaltos con vehículos blindados en toda la línea del frente, destacando ataques de tanques en el sector de Pokrovsk. Esto representa un cambio respecto a las tácticas de oleadas de infantería que dominaron las operaciones rusas durante gran parte de 2025, aunque técnicamente dieron resultados en junio y julio. A simple vista, el cambio a operaciones mecanizadas podría indicar que las fuerzas rusas vuelven a tácticas convencionales de armas combinadas. ¿Recuerdas que Rusia perdió muchos tanques y personas? Todavía es probable que tenga muchos más vehículos en almacenamiento y puede recurrir a un grupo de reclutas mucho más grande que Ucrania. Ambas requieren tiempo, dinero, esfuerzo y mostrarían al público ruso la magnitud de las pérdidas, algo que Rusia no tiene ni quiere. En realidad, esto probablemente sea uno de los últimos intentos de lograr avances territoriales significativos antes de que las capacidades ofensivas rusas colapsen por completo, o que el clima invernal impida operaciones a gran escala. Una razón del avance actual es cuántos tanques puede desplegar Rusia en el frente. Rusia podría producir unos 300 de sus tanques más avanzados según estimaciones. El T-90M, un informe del equipo de inteligencia de conflictos, sugirió que Rusia ya se quedó sin chasis antiguos de T-90A que luego fueron actualizados a los estándares del T-90M. La mayoría de los tanques actuales se fabrican a medida con nuevas piezas y tecnologías. Janes, un medio de inteligencia de defensa, reporta que los tanques T-90 y T-80 han tenido mayor presencia en el campo de batalla que en 2022. 23 unidades tienen el tanque T-80 frente a solo 3 en 2022. Para el T-90, solo 2 unidades tenían el tanque hace 3 años, y ese número se disparó a 20. Pero a pesar de una adopción más amplia, Rusia aún parece reacia a desplegar tanques en el campo de batalla. La mayoría de los vehículos usados en ofensivas recientes no son tanques principales, sino de apoyo a la infantería, con mucho menos armamento ofensivo. Por otro lado, cuando Ucrania parece usar sus tanques, utiliza T-70 y 2 o incluso piezas obsoletas de museo para proporcionar cobertura y absorber los ataques de artillería para dar tiempo a las unidades de infantería de atacar. Esto se debe a que la producción no puede mantenerse al ritmo de la demanda. Incluso con el aumento en la tasa de producción, que se ha pronosticado que superará los 1.000 tanques anualmente, para 2029, Rusia no puede mantenerse al ritmo de las pérdidas. Oryx confirma que Rusia perdió más de 4.200 tanques en 44 meses, con una tasa anual de más de 1.130 tanques. Las cifras de producción simplemente no pueden cubrir las pérdidas. Pero Rusia todavía tiene muchos tanques que están almacenados o en reparación para estar listos para el frente. Depende de si Rusia prioriza ganancias inmediatas o recuperar equipo a largo plazo. Es probable que los comandantes rusos hayan notado que priorizar la infantería ya no da resultados suficientes para mantener el impulso ni para la propaganda interna. El uso de más tanques será un esfuerzo renovado para lograr victorias clave en el campo de batalla. Si Rusia decide dedicar más de sus recursos de infantería mecanizada a Pokrovsk, podría potencialmente sobrepasar las defensas ucranianas. El modelo real del tanque o vehículo de apoyo de infantería importa poco frente a enjambres de drones, campos minados o tácticas ucranianas que desvían las rutas ofensivas a embudos, donde la armadura es más un obstáculo que una solución. Rusia podría usar tanques antiguos para ganar ventaja temporal, pero existe una interpretación más preocupante. El mayor uso de fuerzas blindadas en lo que podría ser el último gran avance de Rusia en 2025 sugiere que su liderazgo militar y político sabe que su ventana para operaciones ofensivas se cierra rápido. Todos los indicadores sugieren que el ejército ruso se está acercando a un punto de quiebre. Rusia prometió fabricar nuevos tanques, pero dejó de producir el T-14 Armata y probablemente ya no tiene muchos tanques antiguos para enviar al frente económicamente. Las exportaciones militares rusas han caído a niveles insignificantes, impidiendo ingresos al sector y convirtiéndolo en uno de los mayores gastos para los contribuyentes rusos. Esto ocurre mientras Rusia reduce su presupuesto militar por primera vez en años y subir los impuestos personales y corporativos, lo que indica una economía que se está quedando sin recursos. Si el liderazgo ruso acepta esa realidad, y hay pruebas de ello, las operaciones ofensivas actuales toman otro carácter. El nuevo ataque es parte de una carrera desesperada por capturar la mayor cantidad de territorio posible antes de que las capacidades ofensivas rusas se degraden al punto en que los ataques significativos ya no sean posibles.
Los comandantes rusos podrían tener hasta finales de 2025 o inicios de 2026 para lograr avances territoriales útiles para negociar. Para Ucrania, estos hechos traen oportunidades y riesgos. La oportunidad radica en reconocer que el último esfuerzo desesperado de Rusia, si es que esto es lo que representa, puede ser derrotado. Las fuerzas ucranianas han demostrado repetidamente que pueden repeler los asaltos rusos, incluso los grandes, cuando reciben el apoyo y el suministro adecuados. Si Rusia gasta sus últimas reservas ofensivas en Pokrovsk y ocupar Donetsk, derrotar estos ataques podría acabar con su capacidad de realizar operaciones ofensivas importantes. Esto llevaría la guerra a una fase donde Ucrania tendría la iniciativa, pero existe el riesgo de que Rusia tenga éxito. Rusia y Ucrania han perdido recursos, y la crisis de mano de obra ucraniana es igual o peor que la rusa. Ucrania aún requiere apoyo militar de Occidente, especialmente artillería, municiones, defensa aérea y armas de largo alcance para atacar la logística y zonas de preparación rusas. Sin esos suministros, incluso un ejército ruso menor podría superar las defensas ucranianas por persistencia. Si Rusia decidiera ir con todo, podría usar todo su poder militar e incluso ojivas nucleares pequeñas. Un ataque a mayor escala, o el despliegue real de una ojiva táctica, podría obligar a Ucrania a abandonar por completo la posibilidad de defender Donbass. Esto significa que los próximos meses serán clave para el resultado de la guerra. Queda por ver si Ucrania puede mantener el impulso de repeler los ataques rusos. Si lo logra, los problemas internos de Rusia podrían forzar el fin de la guerra sin necesidad de un alto al fuego o un acuerdo de paz. El país simplemente se autodestruirá. Ucrania acaba de realizar una maniobra táctica magistral, atacando una represa rusa en un reciente ataque con drones y atrapando a varias unidades en una trampa de agua impresionante. Nunca lo vieron venir. Ahora, los soldados rusos, vehículos y otros recursos están siendo literalmente arrastrados mientras el agua se derrama por las grietas de la represa, ahogándolos. ¿El Kremlin tenía esperanzas de una gran victoria en la zona? El incidente ocurrió en la represa del embalse de Belgorod, en la región de Belgorod, Rusia. Dado que esta región está justo al lado de Ucrania, con muchas millas de frontera internacional a lo largo de sus bordes sur y este, es una ubicación crucial para las fuerzas del Kremlin. A lo largo de la guerra, Rusia ha lanzado repetidamente ataques hacia las regiones de Kharkov y Lugansk en Ucrania desde Belgorod, y las fuerzas ucranianas han hecho lo que han podido para llevar a cabo contraoperaciones, atacando a los soldados rusos a lo largo de la frontera y realizando ataques con drones y misiles de largo alcance contra objetivos de alto valor e infraestructura importante en toda la región también. Recientemente, las fuerzas rusas han estado intentando lograr un avance y capturar la ciudad ucraniana de Vovchansk, que antes de que comenzara la guerra tenía alrededor de 17.500 habitantes, ahora es casi una ciudad fantasma, pues gran parte fue destruida en la ofensiva rusa sobre Kharkov en 2024. Aunque está llena de escombros, la ciudad mantiene valor táctico en la guerra para cualquier bando que la controle, por varias razones importantes. Primero, es uno de los mayores asentamientos ucranianos en la frontera con Rusia. Controlar ese lugar sería un gran impulso para el Kremlin. Podrían fortificar este sitio y usarlo como base avanzada o punto de apoyo para avanzar en la región de Kharkov. Vovchansk, al ser ciudad, tiene líneas de suministro mucho más fuertes que los pequeños asentamientos y aldeas en otras zonas fronterizas. La autopista T-2104 ya atraviesa la ciudad, se ramifica al sureste y suroeste y conecta Vovchansk con otras ciudades y pueblos de Ucrania. Eso es importante porque permite la entrada y salida fácil de suministros, alimentos, combustible, tropas y vehículos. Por eso las fuerzas de Ucrania han mantenido esta ciudad tanto tiempo, enviando combustible, municiones y recursos clave a Vovchansk desde otras regiones. Si Rusia tomara el control de la ciudad, también aprovecharía esas conexiones de transporte. A sus comandantes les sería más fácil planear sus próximos pasos por las autopistas y rutas que cruzan la ciudad, identificando su próxima prioridad, objetivos y potencialmente avanzando rápidamente hacia sus siguientes metas. En vez de enviar exploradores y grupos de reconocimiento para trazar y elegir un camino por terreno accidentado, podrán desplegar tropas y vehículos en la carretera, cubriendo terreno más rápido y eficientemente. Vovchansk también está relacionado con los supuestos planes de Rusia de establecer una zona de amortiguamiento o la llamada zona de seguridad cerca de la frontera internacional. Vladimir Putin ha propuesto que las fuerzas rusas controlen una extensa franja fronteriza para reducir el riesgo de incursiones ucranianas futuras. En mayo de este año, Putin anunció:
hemos aprobado la creación de una zona de amortiguamiento de seguridad necesaria a lo largo de nuestras fronteras. Nuestras Fuerzas Armadas trabajan activamente para cumplir esta tarea. El presidente ruso destacó la región de Belgorod como un lugar que requería protección. Así que tiene sentido que quiera que sus tropas tomen el control de una ciudad fronteriza como Vovchansk lo antes posible para cumplir con esa ambición. Si Rusia llegara a tomar el control de Vovchansk, eso también tendría implicaciones estratégicas más amplias para la guerra. Obligaría a Ucrania a responder de una u otra manera. Kiev podría decidir, por ejemplo, desviar fuerzas de otras regiones para fortificar los pueblos y ciudades cercanas y así frenar el avance ruso. También podría optar por comprometer recursos adicionales en la zona para llevar a cabo algún tipo de contraataque y posiblemente recuperar el control de la ciudad. Eso probablemente debilitaría otras posiciones ucranianas en el frente y podría abrir más brechas para Rusia. Así es la guerra, toda decisión tiene consecuencias y acciones generan reacciones. Un evento en un lugar puede provocar muchos efectos secundarios en otras regiones, incluso a cientos de millas de distancia. Por último, vale la pena señalar que la captura de Vovchansk, francamente, sería una victoria relativamente grande para las fuerzas rusas en esta etapa. No han capturado ninguna ciudad ucraniana importante desde 2022. A pesar de los mayores esfuerzos de Putin y a pesar de que ha invertido cantidades colosales de dinero, recursos y mano de obra en esta guerra, el avance del ejército ruso es sorprendentemente lento a lo largo de todas las líneas del frente. Solo toman pequeñas franjas de tierra, a menudo solo viejos campos embarrados o restos carbonizados de asentamientos sin nombre. Y lo está haciendo a un costo muy alto, con más de 1 millón de bajas reportadas hasta este momento, además de grandes pérdidas de equipo y un colapso económico inminente que el Kremlin deberá afrontar. En resumen, Rusia necesita una victoria o al menos una señal de que hace algo bien. En este punto, está tan desesperada que capturar una ciudad devastada y llena de escombros podría parecer motivo de celebración. Los comandantes del Kremlin han destinado muchos recursos a la ofensiva en Vovchansk, con brigadas y regimientos clave operando en la zona, incluyendo el 82, Regimiento de Fusileros Motorizados, la Segunda Brigada Spetsnaz de la Guardia y las brigadas 128A y 138A independientes de fusileros motorizados de la Guardia. Hasta hace poco, Rusia parecía avanzar de forma constante en la zona. El 26 de octubre, el general Valery Gerasimov informó a Putin que las fuerzas rusas controlaban cerca del 70% de la ciudad Vovchansk. También hizo varias afirmaciones audaces, en su mayoría falsas o exageradas, sobre los éxitos rusos en el campo de batalla. Muchas fueron desacreditadas rápidamente por inteligencia de código abierto. Analistas militares y centros como el Instituto para el Estudio de la Guerra señalaron que el Instituto para el Estudio de la Guerra no ha visto evidencia que respalde las afirmaciones de Gerasimov. Solo ha evaluado la evidencia disponible. Las fuerzas rusas han tomado aproximadamente el 23% de Vovchansk. Algunos de los soldados ucranianos que realmente están en el terreno en la zona de Vovchansk también decidieron compartir su perspectiva sobre los acontecimientos con el 16º Cuerpo de Ejército de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Escribiendo en línea, el enemigo intentó aprovechar al máximo una ventana de oportunidad. Después de la falta de precipitaciones en el verano infernal, los ríos Seversky Donetsk y Vovcha se volvieron poco profundos, lo que simplificó la logística del enemigo. Además, era posible acumular reservas y todavía había suficientes hojas en los árboles. Esto provocó un gran aumento de actividad en la dirección de Vovchansk. El enemigo tuvo éxitos locales, pero sufrió grandes pérdidas y algunas unidades casi perdieron su capacidad de combate. Por ejemplo, el primer batallón del 82 Regimiento de Fusileros Motorizados fue casi destruido. Solo quedó el personal de mando en la unidad, por lo que fue retirada a la retaguardia para reabastecerse. Parece que los informes sobre el dominio ruso en Vovchansk han sido muy exagerados. Las tropas rusas aprovecharon las condiciones favorables para lograr pequeños avances. Aún no pueden izar su bandera en la ciudad y, según los informes de Ucrania, han sufrido grandes pérdidas en el proceso. Y el 24 de octubre la situación empeoró rápidamente, mucho más para las fuerzas del Kremlin que luchan en y alrededor de Vovchansk. Ese fue el día en que las tropas ucranianas comenzaron sus ataques contra la presa del embalse de Belgorod. Pronto surgieron informes en los medios rusos, afirmando que la presa había sido alcanzada por un ataque con misiles ucranianos, supuestamente con la ayuda de un sistema High Mobility Artillery Rocket System suministrado por Estados Unidos. Edificios con equipo técnico, un mecanismo de elevación de una esclusa y la parte superior de la presa fueron dañados en el ataque inicial. Parece que Ucrania luego siguió con una segunda oleada, atacando al día siguiente,
el 25 de octubre, causando daños adicionales a la presa con ataques precisos de drones. Las grietas en partes clave de la estructura permitieron que el agua del embalse se desbordara e inundara la tierra cercana. No fueron solo unas gotas, sino muchísima agua, como lo confirmó la propia Agencia Federal de Recursos Hídricos de Rusia, que proporcionó una declaración al medio estatal TAS. Los ataques del 24 y 25 de octubre contra la presa del embalse de Belgorod dañaron la salida de desagüe, que se utiliza para el drenaje sanitario de agua debajo del embalse, y también provocaron fugas en ambas compuertas segmentadas. Debido a los daños, el nivel del embalse bajó 1 metro. El informe de TAS también reveló que se había ordenado realizar trabajos de reparación y restauración en la presa, con decenas de técnicos y varios camiones y otros vehículos enviados a la zona. Cuando las presas revientan, se rompen o agrietan, las consecuencias son inmediatas porque el agua no espera a que las autoridades reaccionen. Fluye rápido y libre en cualquier dirección, sin dar tiempo a que alguien la detenga. Así que no pasó mucho tiempo después de los ataques para que empezaran a llegar reportes de inundaciones de varios pueblos a lo largo del río Seversky Donets. Una gran ola del embalse destruyó su camino. Autoridades de Shevakino, Rusia, reportaron inundaciones en 10 zonas y evacuaciones parciales en áreas afectadas, con el gobernador regional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, compartiendo la noticia en su cuenta oficial de Telegram. Por el ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas, la represa del embalse de Belgorod resultó dañada. Sabemos que el enemigo podría atacar de nuevo y destruir la represa, lo que causaría riesgo de inundación. El río, la llanura de inundación desde la región de Kharkov y varias calles en nuestras aldeas, donde viven aproximadamente 1000 residentes. Por lo tanto, estamos comenzando a ofrecer alojamientos temporales en Belgorod a los residentes que están en riesgo de inundación y que no tienen otras opciones de alojamiento temporal. Pero fue el ejército del Kremlin, y no los residentes locales ni los civiles quienes sufrieron más. En un abrir y cerrar de ojos, una multitud de trincheras y refugios rusos se convirtieron en pantanos, con imágenes y videos que rápidamente se difundieron en las redes sociales, mostrando la magnitud total de la inundación. War Translated compartió en X una recopilación de videos filmados por soldados rusos junto con la leyenda. El equipo ruso y los refugios se inundan en Shevakino y a lo largo del eje de Vovchansk. Tras la ruptura de una represa en Belgorod, los ocupantes se quejan de tener que nadar para llegar a sus posiciones. Los videos muestran una carretera entera sumergida bajo el agua y varios vehículos completamente atascados en el lodo, incapaces de avanzar, así como un punto de cruce de río colapsado y varias trincheras rusas empapadas. Un soldado comentó: tras la ruptura de la represa de Belgorod, pasamos de infantería a infantes de marina en un día, pero tuvimos suerte. En la posición vecina, el refugio y el equipo se inundaron. Algunas posiciones rusas parecían totalmente sumergidas, según datos y análisis de inteligencia de fuentes abiertas, con vehículos, reservas de municiones y fortificaciones literalmente arrastrados por las aguas de la inundación. Imágenes satelitales muestran inundaciones generalizadas aguas abajo del embalse de Belgorod, con niveles de agua aún en aumento. Al aumentar la presión sobre asentamientos y unidades militares cercanas, esto va más allá de una simple molestia. Las tropas rusas enfrentan ropa mojada, botas lodosas y trincheras destruidas. Algunas unidades están completamente aisladas de sus suministros y a merced de las fuerzas ucranianas en la zona. De hecho, según los informes, varias de las rutas logísticas militares de Rusia han sido completamente destruidas por la inundación, con unidades de no menos de 4 brigadas, la 68, a 116 a 128A y 136 a todas, en riesgo de ser aniquiladas en los días siguientes. Esto fue confirmado por el 16 Cuerpo de Ejército de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Telegram, con soldados ucranianos explicando exactamente cuánto. La situación literalmente se había volteado a su favor después del ataque a la represa. A día de hoy, la situación ya no favorece a los rusos. Tras el ataque a la represa de Belgorod, comenzaron las filtraciones. Medios rusos informan que el nivel del embalse bajó 1 metro en un día. Como dicen, el agua llegó a la casa, o mejor al Seversky Donetsk, y ya reportan trincheras rusas inundadas. Pero lo principal es que la logística del enemigo se está complicando significativamente. Las unidades que cruzaron el Seversky Donetsk quedaron aisladas de las fuerzas principales. Esto fue una demostración asombrosa de agudeza táctica por parte de Ucrania. Sus fuerzas sabían que debían pensar diferente para frenar los avances de Rusia. Entendieron que el Kremlin claramente estaba comprometiendo muchas tropas y recursos en la zona, con la intención de tomar el control de Vovchansk por cualquier medio necesario. Los ucranianos asumieron que no igualarían a Rusia en personal, por lo que debían buscar cómo equilibrar las probabilidades. Idearon un plan brillante, difícil de imaginar incluso para otras fuerzas militares mundiales. De hecho,
muchos ejércitos simplemente habrían decidido atrincherarse en Vovchansk, haciendo todo lo posible por mantener la línea defensiva el mayor tiempo posible, confiando en suministros y refuerzos para resistir, pero finalmente sucumbiendo ante una adversidad abrumadora. Ucrania no puede permitirse pensar de esa manera. No puede simplemente sacrificar terrenos importantes sin hacer todo lo que esté en su poder para mantenerlos. Al tener menos tropas y recursos que su enemigo, debe idear formas innovadoras para sorprender a las fuerzas del Kremlin, y sin duda lo lograron aquí. Ni siquiera el comandante ruso más astuto podría haber predicho un ataque como este. Sabiendo las ubicaciones aproximadas de las brigadas rusas, Ucrania aprovechó una oportunidad de oro, atacando la represa, inundando la región y cambiando por completo la situación en el sector. Ahora, en vez de avanzar y tomar la ciudad, muchos soldados rusos solo lucharán por sobrevivir, con suministros destruidos por el agua, trincheras inhabitables y líneas cortadas. Tendrán menos opciones y deberán vadear el agua, buscando terreno más seco y seguro. Muchos quizá no sobrevivan, pues las unidades ucranianas seguramente buscarán soldados rusos aislados, ansiosos por eliminar o capturar a cualquier rezagado que encuentren a la vista, y así equilibrar las probabilidades en la zona. Esto, a su vez, debería asegurar que Vovchansk permanezca firme y concluyentemente en manos ucranianas, por lo menos durante los próximos días y semanas, ya que, inevitablemente, le tomará bastante tiempo a Rusia recuperarse de esto. Reparar la represa por sí sola podría tomar varias semanas, si no es que más tiempo, y el agua podría seguir inundando durante ese periodo, especialmente si la región enfrenta lluvias intensas. O quizá Ucrania aún no termine la represa. Sus fuerzas podrían lanzar otra ola de ataques con drones o misiles, agravando las grietas y empeorando las inundaciones río abajo, dejando a más soldados rusos varados y luchando por mantenerse a flote. En muchos sentidos, el incidente es un microcosmos de toda la guerra hasta ahora. Es una guerra que, en muchos aspectos, ha sido como David contra una historia tipo Goliat. Una fuerza mucho mayor y agresiva ataca a un oponente aparentemente más pequeño y débil. Como Goliat, Rusia ha confiado en su fuerza bruta para buscar la victoria, aplastando a Ucrania con enjambres de drones, salvas de misiles y asaltos intensos y constantes en el frente, usando tanques, bombarderos, artillería y más para ejercer presión sobre su oponente. Ucrania ha interpretado perfectamente el papel de David. Es el más pequeño y débil de los dos, al menos en números y estadísticas. Ha tenido que pensar estratégicamente, detectar debilidades enemigas y aprovecharlas siempre que puede. Eso es exactamente lo que pasó en Belgorod. Ucrania estaba parcialmente contra las cuerdas, pero vio una oportunidad para contraatacar y no dejó pasar esa oportunidad. Tomó al enemigo completamente por sorpresa y ahora está cosechando las recompensas de su arduo trabajo y planificación táctica. Las tropas rusas se cuestionan qué falló al abandonar vehículos hundiéndose y suministros dañados por agua. Ni modo, otro día. Otro ataque de dron ucraniano a una refinería de petróleo en lo profundo de la Federación Rusa. Se está volviendo algo casi habitual. Los drones ucranianos dañan una refinería de petróleo. Hay largas filas para cargar gasolina en Crimea, Belgorod, Krasnodar, Krai y otras zonas de Rusia. Y la superpotencia energética del mundo lucha vergonzosamente por mantener el flujo de gasolina en las estaciones de su país. Esto, ciertamente, no es lo que el presidente ruso Vladimir Putin tenía en mente cuando aprobó la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. Se suponía que la guerra terminaría con una rápida rendición de Ucrania y la restauración de un gobierno títere favorable a Moscú. Casi 4 años después, la nación de Putin está atrapada en una guerra de desgaste sangrienta y agotadora en el este de Ucrania, y en una guerra de desgaste aún más destructiva, de largo alcance y represalias contra las instalaciones energéticas mutuas. Dentro de Rusia, los efectos de los ataques selectivos de Ucrania a las refinerías de petróleo rusas van en aumento, y muchos analistas occidentales están convencidos de que el país se está desmoronando como resultado. Aquí tienes un vistazo más de cerca al daño que está causando Ucrania, cómo Rusia está intentando responder y lo que esto significa para el resultado del conflicto. Desde agosto, los ataques ucranianos han tenido como objetivo al menos 16 de las 38 refinerías de petróleo de Rusia, con más de 2 docenas de ataques. La última refinería de petróleo alcanzada con éxito fue la de Ryazan el 23 de octubre. La planta que abastece de combustible al Oblast de Moscú es la cuarta refinería más grande de Rusia. Procesó 131 millones de toneladas de petróleo en 2024, equivalente al 5% de la capacidad de refinación de Rusia, según estimaciones rusas. Tras el ataque, el tercero en 2025, se desató un incendio en la planta después de que la unidad de procesamiento primario, unidad de destilación de crudo,
4, que tenía una capacidad de 4 millones de toneladas por año o 80.000 barriles por día, hubo tantos daños que la refinería tuvo que ser cerrada, lo que llevó a la suspensión de operaciones en varias unidades vecinas, incluyendo una reformadora, vacío, gas, aceite, hidrotratadora y craqueador catalítico. La noche anterior, un ataque con drones ucranianos alcanzó la refinería de petróleo Dagnontech en Mayachkala, Dagestán, a más de 850 millas de distancia del ataque en Ryazán. Una fuente de la inteligencia militar ucraniana le dijo al Kiev Independent que la unidad principal de procesamiento de petróleo de ABT había sido deshabilitada y que se había desatado un incendio a gran escala. La refinería es mucho más pequeña, con capacidad de 1 millón de toneladas anuales. Aún así, es una parte integral de la cadena energética del sur de Rusia, apoyando la logística militar hacia el Cáucaso, incluyendo a la flota del Caspio. La refinería, que anteriormente pertenecía a la familia de Makhmalmed Sultan Makhmomedov, el exsecretario de Estado de Dagestán, envuelto en controversia, fue transferido en agosto tras descubrirse fraude y corrupción masivos. Unas noches antes, el 19 de octubre, hubo doble problema para las refinerías de petróleo de Rusia. Un dron ucraniano impactó la refinería de petróleo de Novokuibishevsk en Samara, el segundo ataque similar en semanas. El ataque causó un gran incendio que dañó la unidad principal de procesamiento de crudo atmosférica de vacío de destilación, un tanque de gasolina y un transformador eléctrico. Eso provocó la suspensión total de ambas unidades de refinación primaria en la planta. La atmosférica de vacío de destilación, 11 tiene capacidad de 18.900 toneladas diarias, y la atmosférica de vacío de destilación, 9 de 4.700 por día. La planta estará fuera de servicio hasta al menos noviembre, según fuentes. Esa misma noche, también en el oeste de Rusia, un ataque con drones ucranianos alcanzó la planta de procesamiento de gas de Orenburg, en el pueblo de Kholodnaya Kiluchi, en Orenburg. Reuters indica que este es el mayor complejo químico de gas del mundo, capaz de procesar 375.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Semanas antes, Ucrania también atacó la zona de Orenburg cuando un dron impactó la refinería Orsnefti Orsintes. Seguía una columna de humo negro que subía sobre la planta. La refinería es una de las mayores de Rusia, con capacidad anual de 66 millones de toneladas. En la planta se fabrican unos 30 productos petroleros como gasolina, diésel, combustible de avión, betún y fuelóleo. El 12 de octubre le tocó a la República de Bashkortostán ver cómo una de sus principales refinerías de petróleo se incendiaba. Un dron ucraniano impactó una de las grandes refinerías de Bashnev en Ufa. El conglomerado Bashnev posee y opera 3 refinerías de petróleo principales en Ufa: Bashnev Ufa Nefteakim, Bashnev Novoil y Bashnev UNPZ. Juntas conforman uno de los mayores complejos de refinación de petróleo en Rusia, con capacidad combinada de unos 500.000 barriles diarios. El ataque dañó la unidad atmosférica de vacío de destilación, 5 principal en la refinación de petróleo y esencial para la producción. Desde principios de octubre, los drones ucranianos también han atacado la refinería Antipinsky en Tyumen, Slavnet Llanos en Yaroslavl, la refinería Tuapsir de Rosneft y la refinería Kinev en la región de Leningrado. Un incendio en Kinev obligó al cierre de su unidad principal, que representa aproximadamente el 40% de su capacidad de procesamiento. Además, el 13 de octubre, drones atacaron el terminal petrolero de Feodosia en Crimea, impactando al menos 5 tanques de almacenamiento. Los ataques causaron un incendio visible en imágenes satelitales 2 días después. Todos estos ataques durante octubre son una continuación de la oleada de ataques a instalaciones energéticas rusas que Ucrania ha estado llevando a cabo con vigor desde principios de agosto y que ya habían causado una gran agitación en la economía rusa. Según el doctor Ricardo Connolly, la ofensiva de verano de Ucrania, con sanciones cinéticas, fue más devastadora que su campaña contra instalaciones energéticas rusas en 2024 por el momento en que se realizó. El doctor Ricardo Connolly es experto en economía rusa, especialmente en los sectores industrial, energético y de defensa. Es miembro asociado del Instituto Real de Servicios Unidos, en Londres, y ha ocupado una beca senior adjunta en el Centro para la Nueva Seguridad estadounidense. Es autor de La respuesta de Rusia a las sanciones, 2018, y La economía rusa, una introducción muy breve, 2020, que tratan la economía rusa y su sector militar industrial. En una entrevista en el canal de YouTube Willy O.A.M. de Matt Williams, el Dr. Connolly
comentó que los ataques de 2024 ocurrieron al final del invierno y principio de la primavera, mientras que en 2025 se dieron en verano. Como en muchos países, en Rusia la demanda de combustible es más alta en ciertas temporadas. La gente viaja por las vacaciones de verano y los agricultores están cosechando combustible. El suministro normalmente ya está bajo presión en esta época del año, así que cualquier presión adicional puede convertirse rápidamente en un desastre. Y aumentar la presión sobre el suministro de combustible es precisamente lo que están causando los ataques de Ucrania. Antes de la oleada de ataques en octubre, la producción de refinación de Rusia había bajado a 486 millones de barriles diarios, casi 10% menos que en julio y el nivel más bajo en 5 años. Según la Agencia Estatal de Estadísticas, Rosstat, los precios minoristas de la gasolina aumentaron un 258% en septiembre, el mayor incremento mensual desde 2018. Los precios subieron 1.273% anual, el mayor aumento en 14 años. La British Broadcasting Corporation reportó hace semanas que al menos 57 regiones rusas sufrieron interrupciones de combustible por ataques ucranianos a refinerías desde agosto, aunque muchas luego se estabilizaron. Informes de Reuters, Bloomberg y S&P Global Commodity Insights afirma que al menos 10 empresas, incluidas algunas orientadas a la exportación, fueron parcial o totalmente cerradas en agosto y septiembre. Sergei Bakulenko, investigador principal del Centro Carnegie de Berlín para estudios rusos y euroasiáticos, señaló que desde julio hasta inicios de octubre, la productividad de las refinerías rusas bajó cerca de 10%. Esta semana, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que el daño fue el doble, es decir, que los ataques de largo alcance de Ucrania contra refinerías dentro de Rusia han reducido la capacidad de refinación de petróleo de Moscú en un 20%. Quizá está exagerando, o tal vez los ataques de Ucrania en octubre realmente duplicaron el daño. Esta pérdida en la refinación causa caos en gasolineras para muchos rusos que intentan seguir con su vida diaria. Los problemas de gasolina no afectan al ejército ruso en la misma medida. Los vehículos del ejército funcionan casi exclusivamente con diésel, mientras que los ataques a las refinerías afectan principalmente a la gasolina. Sin embargo, la escasez de gasolina en las estaciones impacta a rusos y empresas de formas que Putin podría sentir aún más. La escasez de combustible y el fuerte aumento en los precios del combustible, que inevitablemente sigue, provocan descontento entre la gente. Una población que siente tan directamente los efectos de la guerra de Putin en Ucrania, probablemente la apoyará mucho menos que antes. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, declaró recientemente que los ciudadanos rusos están completamente unidos en torno al presidente Putin y listos para soportar cualquier carga. Sin embargo, las interrupciones de combustible y altos precios pueden desestabilizarlos rápidamente. En enero de 2022, una revuelta en Kazajistán por el alza del gas licuado de petróleo derivó en disturbios nacionales. Protestas, saqueos e incendios en edificios públicos forzaron un pedido de ayuda que llevó a tropas rusas a restaurar el orden. Nursultán Nazarbayev, tras gobernar Kazajistán por 3 décadas desde la caída soviética, fue obligado a retirarse por la agitación. Putin es muy consciente del potencial de disturbios similares por razones parecidas en Rusia, así que él y su gobierno han estado apresurándose para tratar de estabilizar la situación. La primera manera en que los rusos lo han intentado es prohibiendo las exportaciones de gasolina y diésel para tratar de asegurar que haya suficiente combustible disponible para satisfacer la demanda interna. La prohibición inició en septiembre de 2023 para frenar el alza de precios en la temporada de cosecha, mientras se reportaba escasez de gasolina en el sur del país. El viceprimer ministro Alexander Novak afirmó que el gobierno está listo para tomar medidas radicales para frenar el alza de los precios del combustible, causado por la inflación y el aumento de los precios internacionales del petróleo. Los precios del petróleo bajaron un poco desde entonces, pero la prohibición de exportar gasolina sigue. La última extensión, anunciada por el viceprimer ministro Alexander Novak en septiembre de 2025, aplica a todos los exportadores y productores para estabilizar el mercado interno, con interrupciones constantes por ataques ucranianos. Connolly afirma que prohibir exportaciones no afecta tanto las arcas rusas como se creía. Dice que Rusia aumenta la producción de crudo en vez de gasolina para compensar la caída de ingresos por exportaciones. Eso, según el precio del petróleo, puede ser más rentable. Sin embargo, la gasolina antes destinada a exportación y ahora disponible en el país no ha resuelto significativamente la escasez de combustible. De haberlo hecho, Rusia no habría tenido que aumentar tanto sus importaciones de gasolina. Así es,
Rusia, antes superpotencia del petróleo y la gasolina, ahora importa gasolina para tratar de controlar su creciente problema. La gasolina importada proviene del aliado ruso Benjamín Bielorrusia. Para ser justos, Rusia normalmente importa pequeñas cantidades de gasolina de Bielorrusia, casi toda la cual fue refinada a partir de crudo ruso en primer lugar. Rusia tuvo que aumentar las importaciones de combustible desde Bielorrusia el año pasado para cubrir la escasez, pero no al nivel actual. En septiembre, las exportaciones de gasolina por ferrocarril de Bielorrusia a Rusia se cuadruplicaron, llegando a 49.000 toneladas métricas o 14.500 barriles diarios. El tránsito de gasolina desde Bielorrusia para exportación por puertos rusos subió 1% el mes pasado, alcanzando 140.000 toneladas, quizás llenando parte del vacío tras la prohibición de exportar gasolina rusa. Las refinerías de Naftani Musir en Bielorrusia pueden procesar 240.000 barriles diarios cada una, pero suelen producir cerca de 180.000. Para poner eso en perspectiva, Rusia consume alrededor de 38 millones de barriles por día de petróleo en todas sus formas: crudo, gasolina, diésel, combustible de aviación, etc. Hasta 2023, unos 869.000 barriles diarios eran gasolina. Ese envío de septiembre representa menos del 2% de la necesidad diaria de Rusia. Las filas y las bombas vacías en toda Rusia dejan claro el impacto que eso va a tener. Bielorrusia solo consume alrededor de 24.000 barriles por día a nivel nacional, lo que significa que podría exportar significativamente más, teóricamente, hasta alrededor de 150.000 barriles por día. A inicios de octubre, la Gaceta Financiera rusa Kommersant calculó que la escasez de gasolina en Rusia era de 40.000 toneladas de 1 millón mensual, o sea, el 20%. Las importaciones de 150.000 barriles diarios desde Bielorrusia serían suficientes para aliviar completamente la escasez. Persisten grandes dudas sobre su viabilidad logística, el tiempo de implementación y la sostenibilidad de las medidas. Por eso Rusia toma medidas inéditas para importar gasolina de otros países. Antes de la guerra, además de las cantidades relativamente insignificantes de gasolina que importaba de Bielorrusia, Rusia casi no importaba gasolina de ningún otro lugar. ¿Por qué lo haría? Si está exportando barcos contenedores llenos de eso sin parar. Ahora es una historia completamente diferente. A inicios de octubre, Novak sugirió eliminar el arancel del 5% a la gasolina importada de China, Corea del Sur y Singapur. Solo se permitirán importaciones por puntos de control específicos en el lejano oriente ruso. Y solo organizaciones autorizadas como Rosneft, NNK, Joint Stock Company y la empresa estatal de comercio exterior Promsy Import podrán suministrar combustible. Propuso permitir el uso de monometilanilina. Monometilanilina, el aditivo que eleva el octanaje de la gasolina, durante 6 meses. Argumentó que estas medidas harían posible agregar al menos 350.000 toneladas de gasolina y 10.000 toneladas de diésel por mes al mercado interno. Cree que agregar monometilanilina a combustibles de bajo octanaje para obtener gasolina clase 5 permitirá disponer de 50.000 toneladas adicionales de gasolina. Es una medida controvertida. El aditivo monometilanilina ha estado prohibido en Rusia desde 2016 para cumplir con los estándares europeos de emisiones ambientales. No es de los combustibles más limpios. Sin embargo, a medida que la Unión Europea sigue alejándose de los hidrocarburos rusos, posiblemente de manera permanente, el cumplimiento de las regulaciones de la Unión Europea se ha vuelto menos relevante para Rusia. La actual escasez de combustible en Rusia ha hecho necesarias medidas alternativas. Esto muestra una pérdida de confianza en la refinación nacional y una tendencia a usar el mercado para ocultar una deficiencia estratégica, especialmente si son señales que quieres ver. Euromaidan Press señala que el Estado ruso confiscó la empresa energética Obolkom y Enigo a 2 oligarcas multimillonarios y la puso bajo control estatal. Esto es otra prueba de las medidas desesperadas del gobierno ruso ante el colapso de su capacidad de refinación. De hecho, mientras muchos señalan las filas para conseguir combustible y la vergonzosa necesidad de importar gasolina como señales de que Rusia está a punto de colapsar, otros, como el Dr. Connolly, piden cautela al interpretar demasiado estas señales. Es cierto, la gasolina llegó a precios récord varias veces este verano. El precio promedio de la gasolina en estaciones de servicio del país subió 836% de enero a septiembre de 2025, más del doble de la inflación del periodo, que fue 416%, según datos oficiales de Rostat. A inicios de octubre, los precios minoristas de la gasolina superaban la inflación por 9ª semana seguida.
Eso es solo un aumento menor al 10% este año. Eso es menos que la inflación en Ucrania, y no es el tipo de cifra que hace que la gente se enfurezca. Ucrania está causando interrupciones importantes en algunas regiones, pero normalmente han sido en las regiones más alejadas de esta tierra increíblemente grande, como el lejano Oriente, Crimea y Donetsk, por ejemplo. Como muestran muchos videos en YouTube de viajeros, el dolor no se ha sentido en Moscú, San Petersburgo, Kazán y otras ciudades centrales clave. Estos son los centros donde Ucrania necesitaría causar el tipo de disturbios sociales que esperan que lleven a Putin a la mesa de negociaciones en términos desfavorables para Rusia. ¿El propósito de los ataques? Según el Dr. Connolly, Ucrania aún no ataca las refinerías rusas con suficiente frecuencia o fuerza para lograrlo. Ese nivel de daño. En parte, eso se debe a las enormes distancias que los drones tienen que recorrer para llegar a la mayoría de las refinerías de Rusia. Las distancias limitan a los drones a transportar explosivos pequeños, usualmente hasta un par de cientos de libras. Y eso simplemente no es suficiente para paralizar las refinerías rusas, no con un ataque por refinería al mes o menos. Advierte que las refinerías de petróleo están diseñadas para limitar daños por explosiones, por ejemplo, compartimentando instalaciones de almacenamiento. Después de todo, manejan los materiales más inflamables. Además, normalmente son empresas enormes y extensas. Eso implica que, aunque un solo ataque de dron con una ojiva de 300 libras cause un gran incendio y detenga las operaciones, es extremadamente improbable que toda la producción de una refinería grande se detenga, y generalmente las reparaciones pueden realizarse con bastante rapidez. Bakulenko, del Centro Carnegie Rusia-Eurasia, confirma que la mayoría de las refinerías han retomado casi toda su capacidad en 1 o 2 semanas tras los ataques. También se ha observado que Rusia está instalando redes y otras protecciones antidrones en sus refinerías, y recientemente aprobó una ley que permite la movilización de veteranos de la guerra para proteger también estas refinerías. Aunque eso no indica necesariamente cuán grave se ha vuelto el problema de los ataques con drones de Ucrania, si las acciones de Ucrania en este sentido sirven de guía, esta medida también debería reducir el efecto de estos ataques. Connolly también señala la incapacidad de Rusia para destruir de manera decisiva la red eléctrica de Ucrania, incluso con bombardeos mucho más intensos y sostenidos, como una razón para ser cautelosos. Si Rusia, con mayor arsenal, no puede destruir el sistema energético ucraniano, no es lógico esperar que Ucrania dañe más la industria petrolera rusa, que es más grande y dispersa y con menos poder de fuego, señala él. Aquí es donde esos misiles de largo alcance que Zelensky está tratando tan arduamente de conseguir podrían cambiar significativamente el statu quo. Sin embargo, los ataques de Ucrania a refinerías rusas en los últimos meses sí han tenido respuesta. Los constantes bombardeos rusos a instalaciones eléctricas y de gas en Ucrania han obligado al país a soportar apagones de emergencia rotativos. O peor aún, el inicio de la temporada de calefacción se ha retrasado y cada vez más autoridades advierten sobre un invierno muy difícil que se avecina. La realidad es que la maquinaria de guerra de Rusia se está resquebrajando bajo presión. Los ataques de Ucrania revelaron las vulnerabilidades del Kremlin. No solo en el campo de batalla, también en casa aumentan la escasez de combustible, la presión económica y el descontento público. La ilusión de control que Putin intenta proyectar se desvanece rápidamente. En agosto de 2024, Rusia parecía cerca de una gran victoria. Según los informes de la época, sus tropas estaban a solo unos días de capturar la ciudad de Pokros, un bastión ucraniano invaluable situado en la región de Donetsk. Ha pasado más de un año, y aún así la ciudad sigue bajo control de Ucrania. Incluso ahora, a pesar de tener 8 veces más tropas que su oponente, el ejército ruso sigue sin avanzar en Pokros, sufriendo una derrota humillante tras otra. Es una historia extraordinaria, un testimonio de la inspiradora resiliencia de Ucrania y su extraordinaria capacidad para resistir y defender sus ubicaciones estratégicas más valiosas, así como otra prueba más de la asombrosa incompetencia de Rusia. Y todo comenzó hace más de un año, en el verano de 2024. A finales de julio y principios de agosto, las fuerzas rusas avanzaron rápidamente y tomaron varias aldeas y asentamientos en el centro de Donetsk, como Progreso y Losubatskaya. Cada captura los acercaba a Pokrovsk y crecían los temores de que la ciudad cayera en manos enemigas. Con las fuerzas rusas ganando terreno día tras día, Serhiy Dobryak, jefe de la administración militar de la ciudad de Pokrovsk, ordenó una evacuación el 15 de agosto. Hoy, el ejército ruso se ha acercado mucho a la comunidad de Pokrovsk, con sus fuerzas posicionadas a poco más de 10 kilómetros de las afueras de Pokrovsk. Están atacando infraestructura crítica, así como edificios residenciales, lo que ha resultado en bajas civiles.
Varias agencias de noticias internacionales publicaron informes negativos sobre la situación actual. Oleksandr Sersky, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, confirmó que los combates en la dirección de Pokrovsk eran los más intensos del frente. E incluso el presidente de la nación, Volodymyr Zelensky, estaba comprensiblemente preocupado por el futuro de la ciudad, declarando eso durante el verano. Hoy, las fuerzas rusas están concentrando la mayor cantidad de personal, la mayor cantidad de armas y bombas aéreas, todo lo que tienen en la dirección de Pokrovsk. La situación era sombría y empeoraba porque las fuerzas rusas superaban a los ucranianos en la zona por 4-1, con unos 20 regimientos y brigadas rusas operando al este de Pokrovsk en ese momento. En total, unos 40.000 soldados Ucrania solo podía desplegar 6 brigadas con cerca de 12.000 soldados, haciendo todo lo posible para defender la ciudad y los asentamientos circundantes. Con cada día que pasaba, los rusos se acercaban más. Parecía que, incluso en el mejor de los casos, los defensores de Ucrania solo podrían ralentizar el avance del enemigo. Una vez que llegaran a los límites de la ciudad, tal vez podrían evitar que tomaran el control total de inmediato. Pero la caída de Pokrovsk parecía inevitable antes de que terminara el 2024. Entonces, sucedió algo extraordinario. El avance ruso se desaceleró y se detuvo. Pasaron semanas, pero el esperado anuncio de que el Kremlin capturó la ciudad nunca llegó. En lugar de entrar a Pokrovsk con sus tanques y vehículos blindados, arrasando cualquier defensa en su camino y avanzando hacia la victoria, las fuerzas rusas descubrieron que la ciudad era mucho más difícil de capturar de lo que podrían haber esperado. Así que, aunque lograron tomar algunas de las tierras circundantes y rodearon parcialmente la ciudad, el avance crucial nunca llegó. El 2024 llegó a su fin y Rusia no logró alcanzar su objetivo. Al iniciar 2025, la situación en el sector de Pokrovsk cayó en estancamiento. El avance ruso se detuvo por completo y Ucrania incluso recuperó parte de su territorio perdido al hacer retroceder al enemigo. Con la línea del frente estabilizándose por primera vez en mucho tiempo, el liderazgo de Rusia claramente no estaba contento con esto. En marzo de este año, el ejército ruso intensificó sus esfuerzos para tomar la ciudad, usando todas las tácticas posibles para lograr la victoria. Atacaron Pokrovsk y alrededores con tanques, artillería y bombas. Intentaron rodear más la ciudad y cortar suministros avanzando hacia Dobropilia, enviando también grupos de sabotaje disfrazados de civiles para causar caos interno. Nada de eso funcionó. Demostrando aún más su innovación inherente y su capacidad de adaptarse ante la adversidad, Ucrania encontró formas de contrarrestar cada cosa que los rusos les lanzaron. Usaron drones, minas y otros medios para frenar tanques y blindados que iban a la ciudad, lanzando una contraofensiva exitosa hacia Dobropilia para aislar unidades enemigas. Con ayuda de los residentes de Pokrovsk, lograron identificar y eliminar a los saboteadores uno por uno. Rusia intensificó aún más la situación durante su gran ofensiva de verano. Los rusos reunieron una fuerza verdaderamente gigantesca, de alrededor de 110.000 soldados, junto con más de 500 tanques, cerca de 700 vehículos blindados de combate, más de 560 piezas de artillería y más de 180 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes de varios calibres, todo en la zona de Pokrovsk. Esta vez el fracaso no era una opción, y el Kremlin estaba seguro de la victoria. El propio Putin estaba desesperado por capturar Pokrovsk antes de las muy esperadas conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump, creyendo aparentemente que tomar la ciudad finalmente mostraría al mundo que Rusia estaba ganando la guerra y que Ucrania y sus aliados no tenían otra opción más que rendirse y aceptar un acuerdo de paz negociado bajo los términos de Rusia. Aún así, la ciudad se mantuvo firme, resistiendo durante los meses de verano y permaneciendo bajo el control de Ucrania una vez más, lo que nos lleva hasta el día de hoy y los últimos intentos desesperados de Rusia por imponer su dominio en la zona. Según informes recientes, las tropas rusas han perdido hace tiempo. Tras más de un año de esfuerzo, llegaron a las afueras de Pokrovsk, donde siguen los combates callejeros. Los rusos superan en número a los ucranianos por alrededor de 8-1, pero aún así siguen teniendo dificultades para avanzar y lograr sus objetivos. Como la ciudad sigue en manos de Ucrania, Zelensky declaró el 28 de octubre, imaginen cuántas fuerzas rusas hay allí, pero tampoco habrían logrado el resultado planeado. Es otro resultado vergonzoso para el Kremlin. Incluso con una fuerza mucho mayor que la del bando contrario, su ejército sigue sufriendo fracaso tras fracaso y pérdida tras pérdida. Informes revelan que Ucrania
capturó unos 2.200 soldados rusos en la región durante los primeros 6 meses del año. Incontables más resultaron heridos o muertos en la multitud de asaltos mal planeados y patéticamente coordinados a la ciudad a lo largo de 2025, y muchos más probablemente perecerán en los días y semanas de intenso combate urbano que se avecinan. Rusia sigue usando todo su poder contra la ciudad. Fuentes militares ucranianas afirman que Rusia tendría 10 veces más drones que Ucrania en esta zona. Algunos de sus soldados repiten la estrategia de sabotaje de principios del verano, disfrazándose de civiles para infiltrarse en el centro de la ciudad, pasando desapercibidos por las líneas defensivas. Los rusos también tienen control de fuego sobre todas las salidas de la ciudad, pues capturaron gran parte de la tierra alrededor. Por eso, ya no es seguro evacuar a los residentes restantes. Unos 1.200 civiles siguen viviendo en Pokros, una pequeña parte de los 60.000 habitantes que tenía antes de la guerra. Aún así, muchas vidas inocentes están cada vez más en riesgo, ya que el ejército ruso no tiene un buen historial en su trato a civiles en guerra. Ya hay informes de soldados rusos disparando a habitantes locales. Según una publicación reciente del Instituto para el Estudio de la Guerra, las tácticas rusas en Pokros han dejado atrapados a civiles, aumentando el riesgo de daño a la población. La administración militar de Pokros, Ucrania, informó que fuerzas rusas controlan todas las salidas de Pokros, dejando a 1.200 civiles atrapados en Pokrovsk. La administración militar de Pokros informó que las fuerzas rusas están matando a civiles que intentan evacuar, tanto a pie como en vehículos. Afortunadamente, por el momento, las fuerzas ucranianas todavía pueden proporcionar alimentos, agua y asistencia médica a quienes, en efecto, están atrapados dentro de los límites de la ciudad, y continuarán haciendo todo lo posible para mantener a la población local a salvo de cualquier daño. Es indudable que el control de Ucrania sobre la ciudad se ha debilitado. Escuadrones rusos avanzan por la ciudad, mientras defensores ucranianos intentan cazarlos y eliminarlos. El destino de la ciudad está en juego. Que Ucrania haya mantenido el control tanto tiempo y aún tenga grandes zonas de la ciudad ya es una gran victoria. Rusia creyó que tomaría esta ciudad hace meses. Esperaba tener el control total a estas alturas y avanzar hacia la toma de otros lugares a lo largo del famoso cinturón de fortalezas de Donetsk, como Kramatorsk y Sloviansk, o adentrarse más en el país y acercarse cada vez más a su capital, Kiev. Putin esperaba poder anunciar la captura de Pokros a las masas desde el verano pasado, presumir los avances de su ejército ante Trump y otros líderes mundiales. Incluso con soldados rusos en la ciudad, el jefe del Kremlin aún espera noticias de una victoria que considera ya muy retrasada. Y podría estar esperando mucho más tiempo, ya que los defensores de Ucrania se mantienen firmes y no tienen planes de abandonar Pokrovsk en el corto plazo. Un mayor ucraniano, cuya brigada está estacionada en la zona, confirmó que no hay planes actuales de retirarse, afirmando: "Por ahora, estamos manteniendo la ciudad. Está estable, pero hay caos adentro". El mayor, que pidió anonimato ante reporteros, añadió que entre 200 y 250 fuerzas rusas se concentran al sur de la ciudad. La situación de combate actual es lucha callejera. Esto representa un gran cambio en la dinámica del combate. Por mucho tiempo, la mayoría de los combates por Pokros ocurrieron en las afueras y alrededores de la ciudad, como campos, tierras de cultivo y caminos rurales, con largas líneas de visión y áreas abiertas. Esto permitió que los drones ucranianos operaran con un grado razonable de libertad y flexibilidad, surcando cielos abiertos para localizar sus objetivos en tierra antes de acercarse y eliminarlos. Ahora, es una situación completamente diferente. Las tropas se enfrentan en las calles de la ciudad, usando vehículos y escombros para cubrirse mientras intercambian disparos. Afortunadamente, Ucrania tiene una gran ventaja aquí, ya que conoce bien la ciudad. Después de todo, este es territorio ucraniano, y muchos de los soldados de Kiev han estado estacionados en Pokros y sus alrededores durante muchos meses. Conocen cada calle, cada giro, cada esquina, y han demostrado en innumerables ocasiones que son más que capaces de aprovechar al máximo la ventaja de jugar en casa. Puede que no sea suficiente para permitirles mantener la ciudad para siempre, pero puede ser justo lo que necesitan para retrasar los avances de Rusia y quizás resistir el tiempo suficiente para que lleguen refuerzos o armas adicionales. Y los refuerzos ya están en camino. El mayor informó a los medios que fuerzas especiales ucranianas y escuadrones de asalto entraban en la zona para reforzar la defensa de Pokros y, según él, eliminar a las tropas rusas que entraron. El presidente Zelensky confirmó esto al hablar con reporteros el lunes.
El líder de Ucrania confirmó que, según imágenes satelitales e informes de operadores de drones ucranianos, había alrededor de 200 rusos dentro de la ciudad. Explicó que las posiciones defensivas en la zona se estaban reforzando activamente. Los drones de Ucrania escaneaban los cielos para evaluar la situación y recopilar información útil para que las Fuerzas Armadas planearan sus próximos pasos. Zelensky admitió que tomar Pokros era prioridad para el Kremlin y que el enemigo tenía gran superioridad en número y recursos, pero se mantuvo confiado en que sus tropas seguirían mostrando el mismo valor y resiliencia que se ha vuelto sinónimo del pueblo ucraniano en los últimos años. Afirmó que en cuanto los soldados rusos salen de donde se esconden o en cuanto hay fuego desde algún punto, las fuerzas enemigas son localizadas y destruidas. Zelensky resaltó dos conclusiones clave de esta situación. Primero, porque Rusia está tan empeñada en tomar Pokros por cualquier medio necesario, desvió fuerzas y recursos de otras áreas en el frente. Eso indica que algunos sectores están más débiles y podrían permitir contraofensivas ucranianas en el frente. Ucrania ha demostrado ser capaz de pensar tácticamente, detectar debilidades enemigas y atacar en momentos y lugares precisos, para causar un daño duradero. Por lo tanto, es posible que ya esté observando otras áreas en Donetsk, Lugansk u otras regiones. Pero las fuerzas ofensivas de Rusia se han debilitado y podría llevar a cabo uno o más ataques sorpresa por su cuenta en los próximos días y semanas. Zelensky afirmó que la defensa casi milagrosa y constante de Pokros demuestra que la ayuda internacional a Ucrania es muy valiosa y puede marcar una verdadera diferencia en el campo de batalla. Gracias a los aliados de Ucrania y al apoyo en armas, suministros, municiones y fondos, las fuerzas del país han logrado resistir y defenderse por tanto tiempo. Mientras siga llegando la ayuda, deberían poder mantener esos mismos niveles sobrehumanos de resistencia, no solo en Pokros, sino en otras ciudades y pueblos importantes del territorio. Zelensky resumió diciendo que Ucrania todavía controla Pokros y que Rusia se ve obligada repetidamente a posponer sus planes de campaña, mientras también sufren grandes pérdidas tanto en los sectores de Pokros como de Dobropilia, donde las operaciones ucranianas continúan anulando las ofensivas interminables del enemigo. Cabe destacar que Rusia no ha capturado ninguna ciudad ucraniana importante desde que tomó Avdiivka, un bastión clave de Donetsk, en febrero de 2024. Antes, una de las victorias clave del Kremlin fue la sangrienta batalla por Bakhmut, iniciada en julio de 2022 hace más de 3 años. Algunos observadores han comparado esa batalla con la ofensiva en curso en Pokras, pero según el mayor ucraniano en el lugar, no hay comparación entre las dos. Algunos lo comparan con Bakhmut, pero son casos distintos. Aquí no hay tantos rusos, y la mayoría solo se están escondiendo en algún sótano. Como señala el mayor, Ucrania aún no se enfrenta a una ofensiva enemiga abrumadora e ineludible. No enfrenta docenas de tanques y blindados en las calles, ni grandes cantidades de tropas disparando sus Avtomat Kalashnikova 74 a las fortificaciones ucranianas. Esta es una pequeña fuerza rusa dispersa, con muchos soldados enemigos escondiéndose y tratando de sobrevivir mientras esperan refuerzos, en vez de intentar un gran avance agresivo en la ciudad. Varias otras fuentes ucranianas confirmaron que la situación aún no ha alcanzado ningún tipo de estado crítico en este momento. Las fuerzas de asalto aéreo del Séptimo Cuerpo que combaten en Pokros publicaron en Telegram un extenso informe sobre la situación. Los defensores de Pokros contrarrestan activamente a los ocupantes en la ciudad. Nuestra defensa se fortaleció con nuevas unidades como tropas de asalto, artillería, vehículo aéreo no tripulado y otros elementos de defensa. Aumentamos el uso de drones antiaéreos y lanzadores de redes contra Mavics enemigos. También minamos a distancia rutas de infiltración enemigas. El 25 y 26 de octubre, los soldados ucranianos mataron a unos 40 rusos en Pokros. Los ocupantes que han entrado en la ciudad no están tratando de consolidarse, sino que tienen la intención de avanzar más al norte. Así, el enemigo busca dispersar nuestras fuerzas y bloquear los corredores logísticos hacia la ciudad. Así que, por el momento, no se habla de control total sobre ninguno de los distritos de Pokrovsk. Como siempre, los informes rusos muestran un panorama muy distinto. El 26 de octubre, el general Valery Gerasimov informó a Vladimir Putin que el ejército ruso había rodeado a 5.500 soldados ucranianos en Pokros y a 5.000 más en Kharkov, a varios kilómetros de distancia.
Sin embargo, centros de investigación como el Instituto para el Estudio de la Guerra no han encontrado absolutamente ninguna evidencia que respalde estas afirmaciones, lo que sugiere que Gerasimov está exagerando o inventando historias y estadísticas para dar la impresión de que Rusia está teniendo mucho más éxito del que realmente tiene. El Instituto para el Estudio de la Guerra no ha observado evidencia que respalde las afirmaciones de Gerasimov. El Instituto para el Estudio de la Guerra aún lo evalúa. Las fuerzas rusas están logrando avances cerca y dentro de Pokros y Mirnorad que son tácticamente significativos, pero probablemente no indican un colapso inminente de las defensas ucranianas en la zona. No es raro que Rusia mienta descaradamente sobre sus hazañas en el campo de batalla. El Instituto para el Estudio de la Guerra y otros analistas afirman que esto es parte de una estrategia más amplia del Kremlin basada en la desinformación. Si Rusia convence al mundo de que gana la guerra y avanza en áreas clave, podría tener mayor poder en la negociación y lograr el acuerdo de paz o alto al fuego que busca. Muchos en el mundo ven las mentiras y propaganda de Putin, sin importar lo que diga el Kremlin. La verdad es que ha pasado más de un año intentando tomar una sola ciudad y aún ahora sigue sin lograrlo. En un informe más reciente publicado el 28 de octubre, el Instituto para el Estudio de la Guerra fue más allá, afirmando que los avances rusos siguen siendo poco probables de causar cualquier tipo de colapso inmediato del bolsillo ucraniano en la dirección de Pokros. El Instituto para el Estudio de la Guerra señala que la línea del frente cerca de Pokros es fluida y ambos bandos avanzan en distintas zonas. Así que, incluso cuando las tropas rusas entran en más calles de la ciudad de Pokros, las Fuerzas Armadas ucranianas no se están quedando simplemente quietas. Se les ha visto asaltando posiciones rusas en otros sitios, como Rodinskaya al norte de Pokros, para avanzar. No es impensable que, con más refuerzos, recursos y apoyo internacional, Ucrania logre otra sorprendente recuperación aquí, eliminando pequeños grupos rusos en la ciudad y reforzando posiciones de nuevo. En resumen, aunque los rusos han logrado algunos avances, la situación sigue siendo inestable. Ambos bandos se están tanteando y provocando mutuamente, logrando avances y sufriendo pérdidas a medida que pasan los días. Pero Ucrania tiene la ventaja de jugar en casa y el beneficio de posiciones defensivas sólidas que se han ido reforzando constantemente durante meses y años. Si la ciudad finalmente cae, será una gran pérdida para Ucrania y motivo de celebración para Rusia. Aún habrá muchas más fortalezas defensivas como esta, una que se interpone en el camino del Kremlin hacia la conquista total, y un sinfín de valientes soldados ucranianos listos y esperando para mantener la línea. Ahora, aprende más sobre cómo Rusia está intentando desesperadamente exagerar sus éxitos en el frente en este video, que muestra cómo el Kremlin recientemente fingió una victoria en Jersón. Solo para quedar avergonzados, menos de 24 horas después, las tropas ucranianas desmintieron sus afirmaciones. Para otro ejemplo de arrogancia rusa fuera de lugar, mira este video que revela cómo las tropas rusas celebraron demasiado pronto antes de que la dura e inesperada realidad los tomara completamente por sorpresa. Y finalmente, asegúrate de suscribirte a nuestro canal también, para ver más videos informativos, perspicaces y actualizados. Informes sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y otros conflictos importantes en todo el mundo.